Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un viernes más, un viernes noche más, en La Caja Negra, programa de AC Principado Televisión, como es obvio. Y estamos un viernes más, pues como siempre, para tratar un tema con cierta profundidad, en extenso por lo menos, una hora más o menos, y para tratarlo con personas que tienen criterio fundado para hablar de ello. Porque hay otros tipos de tertulias o de debates que son generalistas, ¿no? Aparecen ahí los opinadores y hablan de todo, de la guerra de Ucrania, del nuevo cacharro este de fusión nuclear, y tal, y bueno, yo no critico los opinadores, porque yo me gané la vida como opinador muchos años, pero este es otro modelo. Bueno, en este caso vamos a hablar, como estamos a 24 horas del derbi, y como en esta casa hay muchos programas de fútbol, y están abordando estos días, y hoy y mañana todavía abordarán esto, no vamos a ser redundantes, pero al hilo del derbi vamos a hablar de Oviedo y Gijón. Yo titulé aquí Oviedo y Gijón sin hermanarse. No sé si es un título un poco literario, un poco digno de Jovellanos, no lo sé. Pero se entiende, ¿no? Son dos ciudades muy próximas. Ahora ya como la demografía pues va al revés, pero hasta hace unos años se hablaba de que se iban a acabar uniendo, porque bueno, y de alguna manera están bastante unidas, porque Oviedo, Lugones, a Fresneda, esto de Llanera, no sé cómo se llama, la urbanización esta, y enseguida llegas a Pinzales, Porcello, y te metes en Gijón inmediatamente. Pero bueno, a lo que iba. Oviedo y Gijón sin hermanarse y hablar de las distancia no solo física, sino, o la poca distancia, sino de las cualidades de las dos ciudades, que yo creo que estaremos fácilmente de acuerdo que se parecen mucho, pero se diferencian mucho y choca un poco, ¿no? Tan cercanas, son tan distintas, quizá porque se hayan especializado cada una en cosas, bueno, por lo que sea, eso se va a abordar aquí y, bueno, y las posibilidades que tiene de acercarse más en el sentido funcional a las dos ciudades, de cooperar más, que yo creo que se coopera poco, etcétera, etcétera, etcétera. Y para hablar de este tema, que es un multitema, pero sin duda muy importante para Oviedo, para Gijón y para Asturias en general, porque entre Oviedo y Gijón y lo que y los Interland, o como se diga, pues es media Asturias, no, es más de media Asturias, quizá en población. Bueno, pues para hablar de eso, 4 invitados. De allá para acá, Jacobo Blanco, que es decano del Colegio de Sociólogos, ¿correcto? Correcto. Bienvenido. Y politólogos. Y politólogos. Yo eso no, prefiero no decírtelo, porque no sé si suena bien eso de politólogos, pero bueno. Sí, pero por lo menos hay que decirlo porque somos mitad y mitad más o menos, y bueno, si no se y no podemos digamos, ¿cómo se dice ahora? Obviarlos, no hay otra palabra que bueno, es que conste que lo dijo él, que conste que lo dijo él. Bueno, en segundo lugar, Cosme Cuenca, arquitecto. Bienvenido, Cosme. Muchas gracias por estar en esta cátedra. En tercer lugar, Iván Mayada, que es historiador. Bienvenido, Iván. Bien hallado, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por... Bueno, la verdad es que pagamos bien, ¿no? Pero muchas gracias. Sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Y en último lugar, los últimos serán los primeros, Felipe Díaz y Miranda, que es arquitecto también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gracias, Javier. Felipe, por estar aquí también. Bueno. A ti las gracias. No, por Dios. Dicho lo dicho, pues ¿por dónde empezamos? Por donde queráis. Esto no hay guión, yo siempre lo digo, enseño el tal, no está en blanco el guión, no hay guión. Y se trata de hacer un programa sanamente anárquico, que cada uno diga, por supuesto, lo que quiera, al límite del Código Penal, que os interrumpáis, que os llevéis a contraria. El tema, bueno, no está polarizado Oviedo y Gijón porque sois científicos y técnicos y tal, entonces se supone que ponéis entre paréntesis las pasiones localistas, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Si sacáis el hacho y tal, no sobra, ¿no? Así que lo dicho, esto que dije yo al principio es una paradoja, dos ciudades tan cercanas, pues prácticamente están unidas, pero al mismo tiempo bastante distintas en muchas cosas. Bueno, no solo cosas superficiales, eso es producto de la historia, que seguramente Iván nos dice eso, pero claro, echarle el muerto a la historia es un poco facilón, ¿no? Claro, todo viene de atrás, ¿no? Pero y si vas más atrás, pues a la ocupación romana de Asturias, claro, pero a ver. Igual es un poco reduccionista, pero sí, igual hay que empezar por el principio. Por el principio. Igual hay que tener en cuenta que son dos ciudades que desde el principio tienen orígenes distintos. Gijón, ciudad prerromana, pasada por el tamiz de la presencia romana en esa villa de Gigia, de la que hay bastantes restos, y Oviedo, que por el contrario no es ni ciudad prerromana ni ciudad romana, sino que es ciudad prerrománica,
fundada por Fruela, por esos monarcas de la monarquía asturiana, que la hacen sede regia y que van a condicionar la historia de la ciudad. Vamos a reñir muchísimo nada más empezar. Pues vamos a reñir bastante. Hombre, Iván, nos lanzamos sobre él. El primer concepto, Iván, no tiene nada que ver, es una aberración y un insulto a Oviedo comparar ciudades, Oviedo y Gijón. ¿Cuándo es Gijón ciudad y cuándo es Oviedo ciudad? Quizás sería más correcto hablar de entramado urbano. No, perdona, no. Vamos a poner los puntos sobre las is. Gijón no existe prácticamente hasta su Carta a Puebla. Y su Carta a Puebla, pues el Gijón, las polas. Es decir, Gijón es un asentamiento, llámese siglo IV, V antes de Cristo, de unos castros, ahí en la Campa Torres. La Campa Torres se pierde, desaparece. Bueno, la Campa Torres de Gijón está como Gijón de Nueva York. Por eso digo, había eso. Llegan los... Desaparece y se extingue. Los cilúrnigos, están los cilúrnigos. Eso es lo que viene ahora. Se forma el campamento romano, se forma en el siglo I antes de Cristo, y ahí empieza a tener sentido a través del cerro de Santa Catalina. Dejar de decir algo, que es el de Gijón, que hay aquí. Y desaparece. Espera, y desaparece. La cátedra de Gijón la tiene. Y ese campamento romano desaparece y se pierde en el olvido, prácticamente se extingue, y hasta que llegan los musulmanes en el siglo VIII, convirtiéndola en la capital berbere, como la llamo yo, de la calle de los moros, de la zona cantábrica, Gijón no existe. O sea, la población de Gijón, cuando se firma la Carta a Puebla, tú imagínate tú que Oviedo tiene en aquella época ya 6.000 habitantes y Gijón no existía. Es precisamente la Carta a Pueblo la que le da. Entonces, no es... Para cortarte a ti, porque si no, acabamos el programa. No hablamos de más. Pero antes de que hable Cosme, yo recuerdo que muchas veces escribía Pola de Gijón, yo lo llamaba así, parecía fatal a los de Gijón llamarlos Pola de Gijón. Pero hay un paréntesis ahí también, que es los Simaqueri, nunca mejor dicho. Los Simaqueri es una tribu asociada a Roma, que estaba más o menos por Llanera, y así con Roma asaltan Gijón y le cortan la cabeza a los locales que eran los patriotas, eran los que se oponían a Roma, o sea, los Simaqueri eran, y de ahí viene la afición de los Simaqueri del Oviedo, viene de ahí. Era una tribu que asaltó Gijón, por eso son tan queridos. Si me toca yo desde luego no pretendo competir con el historiador, no tengo especial vocación de historiador, me sirvo del historiador como asesor en numerosas ocasiones en nuestros trabajos profesionales, donde frecuentemente nos apoyamos en la visión del historiador. Yo no pretendo competir con el historiador. En los tiempos que tú aludes de Roma, Felipe, realmente las ciudades eran escasísimas. O sea, ¿cuántas ciudades podía haber en la península ibérica con configuración realmente urbana de ciudad en esos tiempos? Muy pocas. Es un asentamiento, es una población. Ahora, ¿cuánto de extensa puede ser? Eso no lo sabemos con exactitud. Gijón no está tan excavado como Oviedo, lógicamente, ¿no? Entonces, no sabemos la extensión de ese asentamiento, pero lo que sí sabemos es que había una muralla romana. Las murallas no se hacen en seco, no se hacen en el vacío, se hacen porque hay algo que defender generalmente. Pero bueno, efectivamente, vamos a ver, la historia de Gijón y de Oviedo es muy diferente. Oviedo tiene una historia en continuidad y en crecimiento, porque tiene una capitalidad que la dota de esa continuidad. Gijón, después del pasado romano, realmente tiene una historia oscura. Gijón tiene una enorme modestia históricamente en ese sentido, hasta prácticamente tiene unos episodios ahí con Trastámara y demás, donde ya existía la población en el cerro de Santa Catalina, que sufre un incendio. Es decir, si sufre un incendio, quiere decir que ya tiene una población estimable. Más propia probablemente de un pequeño lugar que nunca ha pretendido ser una capital. Una pola. Más o menos. Y Gijón empieza a ser Gijón prácticamente con las características comerciales, industriales, laborales
que hoy le caracterizan pues, a partir del siglo XVIII, más o menos, con Jovellanos. Pero, bien, a partir de ahí, Gijón tiene un desarrollo y a partir de ahí viene su carácter que llega hasta la actualidad, ¿no? Y sí, es muy diferente del de Oviedo y a la vez pues, es próximo, porque aquí entre ciudades no deja de darse el mismo proceso que se da entre personas, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, todos somos iguales, tengo razón, pero si digo, pero somos muy diferentes todos unos de otros, ¿por qué somos iguales? Porque tenemos parecidas aspiraciones, parecidas emociones, y somos muy diferentes porque las manifestamos de muy diferentes formas, a veces opuestas, ¿no? Pero esas dos cualidades de parecido y distancia, parecido y diferencia, se dan entre personas, se dan entre asentamientos, se dan allí donde hay núcleos personales, se da esta diferencia, ¿no? Y bueno... Sociólogo, di algo, sociólogo, perdona. Cosme, te interrumpa, porque estáis muy lanzados. El sociólogo casi, iba a decir lo primero de todo. Politólogo, ¿eh? Y politólogo también, sí. Doble condición. Vamos a representar a todos, no vamos a dejar a nadie excluido, vamos a ser inclusivos. Hablan donde... bien, muy bien. Vamos a ser inclusivos. Y vamos a intentar ser inclusivos también con Oviedo y con Gijón, y habrá tiempo de debatir sobre ello, ¿no? Pero lo primero de todo, yo creo que, y esto lo dice un sociólogo, yo creo que lo que determina en buena parte lo que son Gijón y Oviedo es la geografía. Es decir, el que uno esté junto al mar y otro esté en el interior va a determinar mucho la personalidad de cada ciudad, ¿no? Más allá de continuidades históricas, si llegamos a 1850 aproximadamente, en 1850 Gijón, creo recordar que es el tercer concejo de Asturias. El primero es Oviedo, el segundo es, no sé si es Tineo o Cangas de Tineo, o Cangas de Narcea, perdón, Cangas de Narcea, y el tercero es Gijón. 10.000 habitantes. 10.000 habitantes. Es decir, Gijón es una ciudad que empieza a despegar en la segunda mitad del siglo XIX, y ahí es donde yo creo que empieza a adquirir su personalidad actual. Es decir, vinculada al puerto, lo que significa apertura al exterior, vinculada también con las cuencas mineras, concretamente con la del caudal, para llevar el carbón hasta allí, y sobre todo atrayendo capital extranjero para crear una industria, capital extranjero, capital foráneo, vamos, de fuera de Asturias, para crear una industria potente. Y a 1870 se está hablando de que Gijón tiene un hermoso futuro por delante como ciudad industrial, ¿no? Algo que, sin embargo, en Oviedo no sucede en la misma medida. En Oviedo hay industria, pero es una industria, la fábrica de armas es una fábrica, digamos, pública, por decirlo de alguna manera, y después están las fábricas de servicios, la fábrica de gas, etcétera, etcétera, pero no tenemos el complejo industrial de la cristalera, la siderurgia, que se da en Gijón. Dicho esto, sin embargo, cuando llegamos a la actualidad nos encontramos con que son dos ciudades con un perfil sociológico muy similar. Es decir, digamos, la proporción de industria de Gijón es algo más alta que en Oviedo, pero tampoco dramáticamente más alta. No es dramáticamente más alta. Y nos encontramos, por decirlo de una forma muy simple, simplificando mucho, diríamos que, siendo ciudades muy parecidas, Gijón es una ciudad más de ingenieros y Oviedo es una ciudad más de médicos, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, o más de profesores. De abogados. ¿Qué? De abogados. De abogados, pero sobre todo hay más ingenieros, más médicos en Oviedo, de lo que nos corresponderían, está Luca, etcétera, etcétera. Tenemos más funcionarios, evidentemente, y funcionarios de estos, digamos, de manguito, de cuadros directivos, y tenemos, por supuesto, también, y Gijón tiene más ingenieros dedicados a la industria y algunos obreros, digamos, profesionales, digamos, de trabajos, digamos, industriales. Pero son dos ciudades que tienden a parecerse cada vez más. No hay una especialización, sino que tienden a parecerse cada vez más. De manera que, bueno, tendríamos que ver un poco a dónde nos lleva, porque a dónde nos lleva esa similitud en la estructura social y, sin embargo, esa creciente, digamos, enemistad o esa creciente animosidad entre las dos ciudades. Yo creo que es una cosa que llama la atención. ¿Qué? Se están igualando, estoy de acuerdo contigo. Están igualándose, claro. A medida que se igualan... Pero ¿sabes por qué? Mejor que yo. Se igualan porque crece el sector servicios. Claro, desaparece la industria y crece el sector servicios, pero la paradoja es que aumenta la igualdad del partido y disminuye aumenta la animosidad también. Es una anécdota, si queréis, pero tienen una alcaldesa de Oviedo. Eso hace 30 años era raro, y hace 60 imposible. Por poco tiempo, lo que pasa que, hombre, eso es por otras la fortuna, eso es evidente. La fortuna de la alcaldesa de Oviedo en su comunicación con la ciudad, pues, hombre, es manifiestamente mejorable, ¿no? Bastante mejorable, sin duda. A ver, Iván, que no te dejamos hablar antes. Yo creo que nos echamos sobre ti como fieras. Estamos obviando un tema que yo creo que es muy importante porque es el que configura Oviedo en toda la Edad Media y en toda la Edad Moderna, porque estamos pensando que a partir del año 910 se va a la corte de Oviedo, Oviedo podría haber convertido en un desierto, pero en cambio hay un ente que, desde el punto de vista
económico también, político, pero desde luego idiosincrático es muy importante y es el que da continuidad a Oviedo y es el que, desde el punto de vista de la historia de las mentalidades, configura mucho la idiosincrasia de los ovetenses, que aparece en la regenta muy perfectamente retratado, que es el Cabildo de Oviedo, que es la Catedral de Oviedo, que es el hecho de que Oviedo sea una ciudad que vive a la sombra del Cabildo de Oviedo, que entre otras cosas es el mayor propietario de bienes inmuebles de la ciudad en la Edad Media. Con lo cual, un factor a tener en cuenta, que no tiene Gijón, por supuesto, que no tiene otras ciudades, y yo creo que estamos obviando también una cosa, y es que Oviedo, Gijón, historia de dos ciudades, como diría Charles Dickens, o historia de tres ciudades. Porque en la Edad Media, Oviedo no es una ciudad mercantil, ni es una ciudad comercial, la ciudad comercial mercantil es Avilés. Es Avilés. Es Jovellanos el que, con ese trazado suyo de la comunicación hacia Madrid, acabando esa carretera en Gijón y no en Avilés, es el que trastoca la evolución natural de Asturias. Es el que propicia que a partir de finales del siglo XVIII, principios del XIX, empiece Gijón a crecer de una manera desaforada para lo que era Gijón hasta ese momento, en contraposición a Avilés. De todos modos, por ir a la historia... Eso también la mina, que en esos momentos tiene importancia. También. Luego hablaremos de eso. Iván, pero yo la pregunta que te hago es la siguiente. Imagínate que por azares de la historia Gijón hubiese tenido un cabildo, hubiese tenido también ciudad eclesiástica, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, que hubiese habido, por ejemplo, en Gijón, si hubiese habido o al revés, imagínate que Oviedo hubiese estado junto al mar y se hubiese propiciado, digamos, la red de transporte, puerto y demás? ¿Tú crees que en Oviedo se hubiese superpuesto un Magnus Wilkstad, por ejemplo, a la estructura esta eclesial, digamos, de cabildo, catedralicio, obispado? ¿Se hubiese transformado esa personalidad? Bueno, de la ¿puedo ciudad? decir una butada? Gijón tenía la Inmaculada de los jesuitas, que creo que tenía bastante más poder que el Cabildo de la Catedral de Oviedo, ¿no? Yo creo que hay otro hecho importante que has obviado. Sé que es una butada, pero... Yo creo que hay un hecho importantísimo que hemos obviado, que es la capitalidad. Oviedo es desde sus inicios, por decirlo de un modo, capital. En 1388 Juan I funda el Principado de Asturias con la capital en Oviedo. Entonces eso le dota de un carácter totalmente distinto. Aquí nace el Camino de Santiago con toda la historia que puede. Está el Arca Santa, Oviedo religioso. El Santiago lo inventó Fraga. Bueno, vale, bien. El cardenal ese bien, vale, lo que tú digas. Bien, vale, estoy de acuerdo contigo. Fraga y Alfonso, vale. Vamos a ver, el Arca y el Arca Santa estaba en Oviedo. Y aquí vienen hasta abrir el Arca Santa los monarcas en una determinada época. Aquí se declara, abrir el Arca Santa aquí se declara la guerra a Francia en la época de Napoleón, en la capital. Aquí es ese concepto, o sea, mientras que Gijón continúa siendo... Gijón presume de que el levantamiento primero fue el 3 o 4 de mayo en Gijón. Presumen de eso, ¿eh? No es difícil de creer, dado el carácter de unos y otros. Hay documentación, sí. Bueno, entonces lo que te estaba diciendo es que Gijón es una ciudad que nace, el primer gran impulso que tienes en la historia es la consolidación de Lisboa en 1100 y pico, que da estabilidad al norte del Cantábrico, y entonces la gente ya puede ocupar los pueblos del mar y negociar con ellos. Después la ley liberalizadora del comercio en el 18, que es la que le da actividad y comercio, y por supuesto a partir de 1850 un INSA, más adelante con la unión de estas tres grandes empresas, que es la que dispara la población de Gijón. A ver, tenemos un historiador aquí, la fortuna de tenerlo. Mira, vamos a una cosa que decía antes Cosme. Espera un segundo, Ambrosio de Morales, contemporáneo de Felipe II, enviado de Felipe II. Envía a Felipe II por aquí a otros sitios, hace el famoso y recomienda que se deje de mandar misioneros al Perú y que los manden a Asturias porque estaban bastante peor. Un poco romanizada. O sea, que toda esa cosa del peso de la historia, o sea, Asturias en general y Oviedo también, era la selva, dicho así entre nosotros, hasta el otro día, ¿eh? Es un poco exagerado eso que estás diciendo. Es un poco exagerado, es de un acuerdo. poco exagerado. Es un poco exagerado. No, ten en cuenta que, oye, tú hablas en términos coloquiales y demás, sí. pero puede haber audiencia que te lo tome literalmente. Es un poco exagerado. Bueno, ya está. Venga. Cosme, la Asturias que describe Jovellanos, sus viajes de Madrid a Asturias, el paso de Pajares, es que lo pasaba muy mal. Lo pasaba muy mal, era épico. Sí, hay que tener en cuenta que, claro, Asturias
Está condicionada muy condicionada por la geografía y por el clima. Claro. En una época en la que dependes de la agricultura, evidentemente éramos incomparablemente más pobres que el León, por ejemplo. Yo lo que quería decir con todo esto es que hay una idiosincrasia que viene de una historia y un pueblo es originario de su historia. Entonces Gijón nace de donde nace y sus gentes provienen con una determinada vocación, y la ciudad de Oviedo tiene otra determinada vocación psicológicamente. Entonces uno es capital y ha sido capital, y el otro ha sido lo que ha sido. Y ahora mismo se está procediendo a una transgresión de todo esto. Es decir, desde hace 30 y pico años, esa capitalidad que tenía Oviedo se va perdiendo notoria y ostensiblemente, sin que nadie en esta ciudad de Oviedo reaccione ante ese hecho fundamental. La población crece en Gijón en una determinada época, pero continuamos con un área metropolitana de Oviedo que la gente, estos creadores de ese fantasma que se llama áreas metropolitanas, llámese Ciudad Astura, Central, no sé qué. Yo soy defensor de otra área metropolitana, que es el AMO, Área Metropolitana de Oviedo. Área Metropolitana de Oviedo. Algo sin H, claro. Porque el área metropolitana de Oviedo es lo más importante de esas tres. Oviedo tiene más de 300 y pico mil habitantes, dependiendo de ese área. Sí, 311.000 habitantes, depende, que son las personas que vienen y vinculan su trabajo con una determinada ciudad. Gijón llega a 260.000, 60 y pico mil. 272, según el censo, pero con una diferencia, Felipe, que los 272 de Gijón están dentro del municipio, es una convención. Es una convención, pero están dentro del municipio. Dentro del municipio de Oviedo, ¿cuántos hay? Tiene que inventarse Gijón. Es que estáis hablando de una cosa. Vamos a ver, yo creo que esa especie de delirio que nos estás transmitiendo desde una voluntad reivindicativa de no sé de qué, porque la capitalidad no se ha ganado en el campo de batalla. La capitalidad es una dádiva, es un chollo. Es un chollo. La capitalidad, vamos a decirlo claro, muy bueno. La capitalidad es un chollo. Y claro, ¿qué pasa? Que vengan a decirnos unos de Gijón esto a la cara. Supone, bueno, porque sois muy amables y da gusto estar aquí. Entonces yo sé que, bueno, voy a sobrevivir a esto. Ya veremos. No sé si sobreviviré a lo del sábado al derbi. Eso ya será otra cosa. Mañana. Bueno, total. A lo que iba es a que realmente este privilegio de la capitalidad, ¿en qué se traduce en la actualidad? Bueno, pues que se traduce fundamentalmente en que la administración te confiere, te regala la presencia de la élite social, que son los funcionarios. Hoy la élite social son los funcionarios. Y entonces allí donde están los funcionarios hay capacidad de compra, hay dinámica económica, porque ya la economía no se basa en la toneladona de acero, sino que se basa fundamentalmente en los servicios. Entonces Oviedo disfruta, digamos, de este privilegio, y este privilegio configura carácter, crea carácter realmente, ¿no? Y es cierto, cuando se apuntó antes lo de la catedral y el cabildo, porque son los dos polos, digamos, que históricamente mantienen Oviedo, la capitalidad, o sea, que lideran Oviedo, digamos, socialmente, ¿no? La capitalidad administrativa, la capitalidad religiosa, ¿no? ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué en tu alegato doliente, que se adivinaba doliente, estás diciendo esto de la capitalidad se está perdiendo? Bueno, claro, es que históricamente la capitalidad, la administración, requiere una presencia física imprescindible para la coordinación de esos servicios, es imprescindible. Tienen que estar juntos y próximos, porque tienen que hablar unos con otros, tienen que cooperar, etc. O enfrentarse, pero tienen que estar cerca. En cambio, hoy las comunicaciones han cambiado radicalmente, las comunicaciones ya no requieren una presencia física tan rígida como antes, y entonces la población en general de cualquier región respecto a Madrid y de cualquier población respecto a Oviedo demanda parte de esa tarta. Es decir, oiga, a mí también me debe tocar algo de esto que pagamos entre todos. Sí, y esto es una evolución natural que no debemos, creo yo, no debemos asimilar de una manera dramática o trágica. Es una evolución natural. Paramos un momento, que tenemos que hacer una pausa de hidratación, como el derbi, y volvemos dentro de un minuto. Hasta ahora.
Bueno, estamos aquí de vuelta después de la pausa de hidratación para seguir con esta especie de derbi sociohistórico, político, arquitectónico, metafísico. Bueno, no sé qué más se podría añadir. Y vamos, pues no sé, no íbamos por ningún sitio, pero es verdad que estábamos hablando más de la historia que del presente y que del futuro. Y os animaría que... Respecto a todo esto que estabas diciendo, capitalidad, etcétera, yo creo que hay un hecho fundamental que es el futuro. Y ese futuro es el cual yo me revelo ante la indolencia de una capital como es Oviedo a lo que está aconteciendo. Nosotros somos arquitectos, planificación territorial. Oviedo día a día va perdiendo signos de su identidad, o sea, en detrimento de todos los concejos que le rodean. En Oviedo no hay suelo industrial, porque, claro, la capital no tiene que tener suelo industrial, está clarísimo, esto no es propio del concejo de Oviedo, y de repente tenemos Plaga Osiero, tenemos Llanera, tenemos Gijón y miles de personas. La vivienda adosada, esto es un asentamiento no tradicional en este territorio, entonces como en Oviedo no se hace, volvemos a llenar Llanera, Siero, La Fresneda, todo lo que quieras, y eso es a lo que me refiero. O sea, la universidad, lógicamente en la capital no puede estar, la disgregamos y ahora mismo la universidad es más grande y más en Gijón que en Oviedo. El hospital, no creo que haya más alumnos en Gijón. No, ahora tenemos Mieres, la más grande quizás sea las 4.500 alumnos vacíos que hay en Mieres, que no los ocupa nadie. 5.000. Bueno, sí, cerca de 5.000. Tenemos todo, absolutamente todo. La administración la vamos disgregando, todas las administraciones van creando sedes. Hospital. Yo el otro día quedé sorprendido cuando de repente entro en internet y leo cómo se llama el Hospital de Cabueñes. El Hospital de Cabueñes se llama Hospital Universitario. Ya estamos preparando el terreno. Bueno, sí, hombre, claro, está vinculadísimo a la Universidad del Hospital de Cabueñes hasta ahora. Estamos preparando ya el traslado de algo. Entonces, con eso es lo que te quiero decir. Es que la planificación territorial... que se va a poner ahí. La planificación territorial de nuestro territorio de Oviedo no está acorde, no tenemos un modelo de ciudad, un modelo de asentamiento y un modelo de población decir algo para el a Iván, futuro. que si no los arquitectos monopolizáis esto. A ver, Iván. Bueno. Abundando en lo que decía Felipe, sí es verdad que hay signos evidentes de que parece que hay que repartir el pastel. No hay más que pasear por cima de Villa. Ahora paseamos por cima de Villa y vemos tiendas de souvenirs donde pone Universidad de Asturias. ¿No? Y hay banderas rojas. Se llama Universidad de Oviedo. Oviedo. Hay banderas rojas con la cruz de la victoria. Se llama Universidad de Oviedo. Entonces, los símbolos identitarios de cada ciudad, o de cada región, o de cada comarca, son símbolos identitarios precisamente por eso, porque identifican a la gente con ellos. Entonces, cuando Valdés Salas funda la universidad en el siglo XVII, en Oviedo, no dice que se abra una escuela politécnica en Gijón. Son enseñanzas que en ese momento dependen de la Iglesia, es aquí donde hay infraestructura, es aquí donde está bien vertebrado, está en el centro de Asturias, es aquí donde hay bibliotecas. Entonces, el hecho de que, sí, se llame hospital universitario, muestra una cosa. Una, o están preparando un traslado a Cabueñes, o dos, si los universitarios que se forman en medicina en Oviedo, en la facultad de Oviedo, se forman en medicina aquí y pueden hacer las prácticas en Cabueñes, los que hacen marina en Gijón podrían tener la escuela politécnica en Oviedo y hacer las prácticas en Gijón. En el río Nora. Por ejemplo. Hombre, como poder todo es posible, ¿no? Todo es posible, pero vamos, yo creo que no hay que darle tanta importancia al nominalismo, ¿no? Hay quien, por ejemplo, deducía de que en Gijón se hablara del campus de Viesques, donde está el aulario, donde está la escuela de ingenieros, etcétera, etcétera, y eso lo interpretaba como un desdoro hacia Gijón, como una voluntad de anulación de Gijón para no hablar del campus de Gijón. Yo creo que esas interpretaciones son un poco exageradas. A ver, las ciudades ahora ya no se habla de campus, ya no se habla de campus, se habla de la Politécnica. Que a eso le falta delante la palabra universidad. Es que ya está hecho. Tenemos el campus de Yamaquique, tenemos el campus del Milán. O sea, es decir, yo ahora mismo con el rector, una de las ideas
con el rectorón, llámalo como quieras, rector, buena persona y buen amigo. Lo de rectorón. Estamos intentando hacer otro concepto que es Oviedo Campus, que toda la ciudad de Oviedo tiene la dimensión para ser un campus universitario. Oviedo Campus, pero solo la ciudad integrándola en una, y dejémonos de esas... Bueno, creo que... si me permitís, yo creo que Cosme apuntó una cosa muy interesante. Habló del chollo de la capital, pero es que Oviedo lleva viviendo de muchos chollos durante toda su historia. Es decir, espera un poco. Si vas a mirar, vamos todos a por ti. El chollo eclesial, el chollo de la corte, el chollo eclesial, el chollo de la capitalidad, el chollo de la industria pública en el sentido de la fábrica de armas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cuando vamos a mirar, nos encontramos que hay una serie de chollos que se suceden, y claro, por ejemplo, la capital Oviedo como capital comercial, digamos, o como ciudad comercial de pequeño comercio, no de hub de mercancías ni cosas de estas, está asociado con la gente que compra en Oviedo, con ese nivel adquisitivo, esa élite funcionarial de la que hablábamos antes, ¿no? En cambio, Gijón ha tenido que buscarse la vida. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, lo que escribía en 1870 y tantos, aquí, al inicio de la restauración monárquica del 76-78, en el 19, cuando se habla con gran ilusión del futuro de España. Una vez que se ha estabilizado el país, vamos a desarrollar a España y a Gijón. Y los industriales y la prensa local y la burguesía local hablan de desarrollar la ciudad y hablan de traer industria, de desarrollar la industria. Ese espíritu en Oviedo nunca ha existido, por lo menos con la diafanidad con la que se da en Gijón. Bueno, porque nunca lo necesitó. ¿Vale? Es lo que estoy diciendo, es lo que estoy diciendo. Ya lo tenía. Es lo que estoy diciendo. Aunque yo no estoy del todo seguro de que dentro de esos chollos el chollo levítico eclesial sea realmente... Yo me digo por decir una serie de las capas, como dicen los arquitectos de Oviedo, que trabajan en Oviedo, las capas, el palincesto, no sé cómo, las capas estas que habláis de una cosa detrás de otra, ¿no? Eso eres tú, el culpable del palincesto. Así que, bueno, bien, dicho esto, es decir, Gijón parece que de alguna forma tiene una capacidad, digamos, de buscar actividad mayor que Oviedo. En Oviedo vivimos un poco ensimismados en esta ciudad que tiene una ópera que ni Viena, que tiene una estética en las calles que ni París y que parece que tiene unos taxis como los de Londres. Algo por decir, vivimos un poco ensimismados. Un paréntesis sin decir nombres, porque sobre ¿dónde viven los ricos de Oviedo? Eso, y no digo nombres, pero... A lo mejor nos encontramos con Oviedo, no ir ricos en Oviedo. No, son muy ricos. Los que estoy pensando son muy ricos. Como quiera que sea. Ahora bien, también estabais hablando de otra cosa también. Estabais hablando... Felipe... claro, ya tiene casa en Portugal. Claro. Felipe abordó antes una cosa muy interesante y en la que tiene toda la razón. Y es que Gijón, pese a su cosmopolitismo portuario, una ciudad abierta al mar, una ciudad donde las calles se ensanchan según sales, no es una ciudad centrípeta como Oviedo, sino que es una ciudad centrífuga. Tiende a Somió, lo que decíamos antes, ahí Somió, la laboral, todo lo que va hacia Carreño, ¿no? De origen eclesiástico, Somió. Espera un poco, pero lo curioso es que ese Oviedo, digamos... a ver, me he perdido en él, me interrumpiste, Javier. He perdido Gijón. Estábamos hablando de Gijón como ciudad centrífuga, Oviedo ciudad centrípeta, pero hablaba de que es una ciudad que ha salido, tiene su pequeño, Oviedo tiene su alfoz, que es la palabra que a mí me gusta mucho, Llanera, Siero, Las Regueras, Noreña, etcétera, etcétera. ¿Quién es el alcalde de Oviedo en estos momentos? Pero por eso, la clave de ese asunto, ¿cuál es? O sea, el planeamiento territorial del centro de Asturias viene de 1960 aproximadamente. Ya se hace silbota, se hace no sé qué, y ¿qué se buscó? Aparte de un suelo más o menos llano y barato que había por allí, lo que se busca es que ya tenga comunicación con el resto, que tenga relación con el resto de Asturias. Se busca ya que haya un contacto entre Gijón y entre Oviedo, y eso es la zona de Llanera. Y Oviedo crece, Llanera sí, o sea, la zona de la llanura central, donde estaba el Lucus Asturum, por cierto, en origen, y que es un poco el centro de Asturias, Y de alguna forma es donde se generarían movimientos y donde justamente donde se cruza la Asturias industrial o logística con la Asturias, digamos, que crece en población. Y nos encontramos allá más con un nodo de actividad muy potente, ¿no? Otro butade, ¿no? Y el creciente metropolitano. Otro butade. ¿Quién es el alcalde de Oviedo? El alcalde de Siero, el de Amazon, ahí es donde se está desarrollando Oviedo. El alcalde de Oviedo realmente es Cipi, se llama, ¿no? Ángel, pero tiene... Sí, pero tiene un nombre, Cepi.
Es el alcalde de Oviedo y afortunadamente. Ahora yo siempre. Con Amazon, con los cuantos. Ahora fijaros en una cosa. Ya está existiendo esa área. Sí, ya sé que está existiendo. No, hombre, pero está existiendo, es que es una claro realidad. Que es una realidad. Cualquiera que se plantee. Que esté más o menos vertebrada es otra cosa. Eso pero es. que es una realidad en todos los planos de la existencia. Eso es. Pero el alcalde es Cepi. El alcalde ningún de Oviedo es habitante Cepi. tiene consciencia de ello. O sea, es decir, no hay una conciencia en la población y mientras no se tenga esa conciencia en la población, no hay un transporte vertebrado, no hay población, lo primero. Esas tres poblaciones suman 800.000 habitantes, con lo cual 800.000 habitantes no te permite tener una red estable de cada 10-15 minutos, tener 800.000 habitantes es lo que tiene Bilbao, Felipe. Sí, pero muy concentradito. Bueno, no es como lo nuestro en tantos kilómetros. Entonces yo lo que te estaba diciendo es que Oviedo tenemos un problema que era la pérdida de todo esto. ¿Y por qué estamos perdiendo? Te voy a poner dos hechos simplemente. El hecho de la autovía del Cantábrico. La autovía del Cantábrico es fundamental vertebrar la unión de la Espina por el interior para darle a Oviedo Cuando yo digo que se está trasladando a Gijón la capitalidad, es que todas las comunicaciones principales se han desplazado hacia arriba. El punto final es Gijón, en perpendicular, el punto horizontal también se traslada hacia arriba y no hay ninguna conexión. Ahora mismo, la tragedia del AVE, algún asturiano sabe qué va a pasar con ese bicho llamado AVE, paxarín, desde Pola de Lena en adelante, es que se tiene un desconocimiento total y absoluto. Ambrosio Morales tendrá que venir a explicárnoslo. Entonces, pero va a ser trascendental para el futuro de todo este área, es decir, el cómo se vertebre ese AVE desde Pola de Lena, que es un incógnito, un misterio, y cuándo se va a terminar la conexión redia de Asturias con el histórica, no lo dejas hablar porque entramos en el terreno. No podemos hablar de área metropolitana, no podemos hablar de Ciudad Astur, o llamemos, o que no hay conciencia de que sea tal, desde el punto de vista de que los transportes no funcionan entre medias. Yo estuve viviendo en Madrid y veía cómo en un área metropolitana más grande, con mucha más población, pero evidentemente con muchos más problemas asociados, cualquier persona de Getafe se puede plantar en la Puerta del Sol en 20 minutos, porque hay transportes que funcionan. Y porque ahí la gente... De Toledo, casi. La gente de Getafe le preguntas de dónde eres y te dicen de Madrid, no te dicen de Getafe. Tienen conciencia de que sí, de que aquello funciona y de que ellos son un todo. No hay localismos baratos. ¿Por qué? Porque todos van a lo mismo. Con respecto a por qué se están trasladando cosas a Gijón, bueno, yo creo que estamos obviando algo muy importante, que es la concomitancia política entre el signo político del Ayuntamiento de Oviedo, el signo del Ayuntamiento de Gijón, el signo político que ha gobernado en Asturias durante 40 años. Fundamental. Que es muy importante. Pero Cepi es el del PSOE también. Sí, pero claro, no es alcalde de Oviedo. También. Hombre, que duda claro que la política, entonces, es importante. Durante 40 años, esa concomitancia de signos políticos Gijón, Asturias, yo creo que es muy importante. Fijaros que cuando la derecha gobierna en Gijón, no es el PP, es Foro. La única época. Que es... O Marqués, que es de Gijón. O Marqués, que es de Gijón, exacto. O Cascos. Cascos que también. Bueno, es que claro, las cosas no suelen ser por casualidad. O Isabel Pérez Espinosa, candidata que era de Gijón. Bueno, Iván, pero fíjate una cosa. Mercedes. Iván, estáis diciendo... Cherines. Calla, es que... Iván, estáis diciendo todos... Que por lo menos Diego Canga de Oviedo. Pero estáis diciendo todos que no hay conciencia metropolitana y efectivamente no hay una conciencia metropolitana. No hay transportes, pero no hay transportes porque no hay una gran demanda. El tren entre Oviedo y Gijón funciona bien, pero sin embargo tenemos la gran avenida de Asturias, es la Y. La Y funciona estupendamente desde hace 50 años aproximadamente. ¿Vale? Sí, está llena de coches, sí, pero no hay una congestión, una carretera congestionada. En Oviedo se entra bien, entras bien en Oviedo, entras bien en Gijón, es decir, no tenemos congestión. ¿Por qué? Porque está muy dispersa la población, no hay costes de acceso. Un paréntesis solo, llevamos 3 años y falta 1 para hacer un carril de 4 kilómetros. Vale, sí, vale. Bien, ahora dicho esto... Que además creo que no es muy necesario. Es inconcebible. Ahora decís que no hay conciencia metropolitana. Sin embargo, fijaros que en Asturias no hay ni un solo centro comercial que funcione bien, salvo Parque Principado o como se llame ahora eso, que ya no sé cómo se llama. Parque Pri, sí, como siempre. Parque Pri o como se llame eso ahora. Está funcionando, yo estuve allí el otro día después de 4 años sin pasar por allí y me quedé sorprendido porque están, excepto 2 comercios, están todos abiertos, todo funcionando. Tú entras en Gijón, en el que hay en el Llano. Entras en... Pero son equipamientos de barrio, Jacobo, vamos a... No, a lo que yo... geográfica
de abastecer a una... Bien, pero por algo es justamente lo que... Es una aldeanada de Avilés. Sí, vale. El que acabas de decir es una pero aldeanada de un barrio de... Bien. El de los Prados otra, pero de otro barrio. Estamos hablando de que lo que funciona a nivel de mercado, lo que es rentable, es lo metropolitano. Un centro comercial con vocación metropolitana. Tenemos un montón de centros con vocación de barrio o local que no están funcionando. ¿Has ido alguna vez a comprar al de Avilés? Sí, he ido, no he ido porque es que me deprimo. ¿Has ido alguna vez al de Langreo? Sí, he ido al de Langreo, he ido muchas veces al de Caudal, he ido muchas veces, y aquello es deprimente, ¿vale? Es deprimente. Yo entré una vez a echar gasolina en la gasolina y subí. Ahora, más importante, ¿puedes ir en transporte público? Ahora bien, al centro comercial no está previsto, bueno, el de Caudal sí se puede ir en transporte público, ¿eh? Pasa el ACB justo al lado, pero bueno. A lo que yo voy es al tema metropolitano. O sea, en Asturias algo funciona cuando funciona a escala metropolitana. Cuando hay, no voy a decir una cooperación, que no la hay en este caso, pero si de alguna forma hay algo de eso, ¿vale? La catedral metropolitana claro. Y el centro comercial metropolitano, aunque esté en territorio de CEPI o de quien sea, el alcalde de Siero en su momento. Vale. Digamos que en su momento, hace 25 años, digamos que había muchas cosas por hacer que se han hecho mal después. Aquí estamos proyectando imágenes del Calatrava, por ejemplo, que se proyectó como un super equipamiento de no sé qué. ¿Y a dónde vamos con eso? Tenemos un pufo ahí impresionante. Tenemos en Asturias equipamientos y dotaciones que compitan, por ejemplo, con ciudades de la misma magnitud que tiene Oviedo, como pueda ser Burdeos, como pueda ser Bilbao, como pueda ser incluso el eje Vigo, Santiago, Ferrol-Coruña, como pueda ser Oporto incluso, que son ciudades que no están en una escala de magnitud mucho más amplia que Oviedo, por ejemplo, o que el área central de Asturias, o como queramos llamarlo. Ahora tenemos que plantearnos eso, y más aún cuando la Unión Europea lo que quiere es que se creen aglomeraciones, ciudades grandes que compitan no entre las distintas ciudades del área metropolitana, sino que compitan entre ellas. Y para traer fondos vamos a tener que hacer algo parecido, y estamos dándole vueltas, y lo que tenemos es una rivalidad cada vez más enconada y casi futbolística, irracional, hooliganista, entre Oviedo y Gijón. Que además está centrada por las redes sociales y demás. Yo creo que en el futuro tenemos que plantearlo un poco por ahí. Es que nos están llevando a esa historia. Pasa con la energía, pasa con la política, pasa con todo, la globalización. Las emisiones, el CO2, y hay una tomadura de pelo en todo esto, que es que alguien dirige estos hilitos y mueve lo que le da la gana a él, no lo que le interesa realmente un territorio. Interesa realmente a nuestro territorio viendo las estadísticas que tenemos y a dónde vamos. Estamos oyendo hace 40 años lo del área metropolitana. Mira el declive que ha supuesto. Estamos viendo la pérdida de población. Mira, y cada día somos más en la idea esa globalista, más en la idea. Lo mismo hay que pegar un puñetazo encima de la mesa y rebelarnos contra toda esta tomadura de pelo que nos están queriendo decir. Felipe, Asturias era sí, genérico, pero bueno, pero hay que pero es que si seguimos en la cuerda, mira dónde vamos. Felipe, pero estamos hablando, por ejemplo, de que no hay buena comunicación más allá de la calellona, la Y para entendernos, en el área metropolitana, ¿vale? En el área metropolitana, en el área central, o como que no hay buenas comunicaciones. Eso requiere una entidad de transporte que funciona muy bien en Madrid, el Consorcio de Transportes de Madrid, o de no sé cómo se llama exactamente, funciona muy bien. Funciona muy bien. Pero vamos aquí no tenemos nada parecido. Que nos perdemos Oviedo de Gijón. A ver, pero... No, pero estamos hablando de eso, sí, justamente. Estamos hablando de ese núcleo. A la estación de Renfe de Oviedo voy, por la paseo la que estoy ya, casi todos los días o cada 2 días, y es un tráfico enorme, ¿eh? Los trenes, Oviedo-Gijón, Mieres, Pola de Lena, es enorme. La línea 1, que es la que funciona. Puntuales va a ser la bomba. No, sin embargo, se dejó morir prácticamente el transporte ferroviario, no parece suscitar interés a nadie, ¿no? Aquí estamos vinculados al coche y a la carretera, fundamentalmente. Pero bueno, en todo esto, yo creo, me gustaría desdramatizar un poco todo esto que estáis diciendo, porque por simple aplicación del principio de realidad. Es decir, no podemos pretender que la conurbación del centro de Asturias vaya a parecerse a la de Madrid, donde hay un núcleo central durísimo que realmente polariza la atención de todos los pequeños núcleos perimetrales. Aquí no es así. Aquí tenemos 3 núcleos o 2 núcleos y medio, y esa realidad es la que nos configura. Y a partir de ahí, efectivamente, yo cada vez que oigo hablar
de Ciudad Astur, o ¿cuál es el último de los nombres? El AMA. El área metropolitana. Metropoliplaya. Cuando oigo hablar de área metropolitana como realidad geográfico, demográfica, sociológica, me parece muy bien. Ahora bien, cuando oigo hablar del área metropolitana como un futuro ente vertebrado, dotado de... Con gobernanzas. Exactamente. Entonces empiezo a pensar que para qué queremos la autonomía con las respectivas consejerías. Es decir, vamos a ver, ¿qué duda cabe que lo mismo Oviedo, Gijón, Avilés, todos estos núcleos, Siero, todos estos núcleos que tenemos alrededor del centro de Asturias, tienen sus ofertas de todo y tienen sus demandas de todo, de sanidad, de cultura, de transporte, etcétera, etcétera? Y que esas ofertas y esas demandas, para evitar superposiciones, para lograr coordinaciones, para lograr buenos funcionamientos, tienen que vertebrarse, organizarse, jerarquizarse. Claro que sí, pero para eso no hace falta un ente más área metropolitana dotada de... Tenemos consejerías, señores, hagan su trabajo. Cosme, en eso estamos todos de acuerdo. Hagan su trabajo en eso. Estamos todos de acuerdo. Voy a darme la palabra. ¿Puedo darme la palabra? Creo que sí. Para dar introducir una perspectiva muy distinta y a ver qué os parece. Antes de ayer, hace 3 días, salió la noticia que no es la primera vez, la fusión nuclear se ha conseguido ya con ganancia, o sea, que sea rentable en California, pero ya hace un año estaban consiguiéndolo en China, en Inglaterra, el ITER en Francia dentro de un año va a echar a andar. No lo veremos, sobre todo yo que soy el mayor de la mesa, tú lo verás, la energía infinita o cuasi infinita y baratísima. Eso por un lado. Por otro lado, en vísperas del COVID, que después se habló ya del ordenador cuántico, que ya era una realidad, que tenía Google, y se daba un ejemplo. El ordenador más potente del día actual tarda 10.000 años en hacer una operación y el ordenador cuántico tardaría 3 segundos. Estamos en las posibilidades de energía infinita a coste cero, exagerando un poco, y las posibilidades de coordinación brutales con los ordenadores cuánticos y lo que venga. Y yo creo que todo esto que estamos hablando ahora está muy bien, es muy interesante, pero huele como si estuviéramos hablando del siglo XVIII, con jovianos, Castilla, qué lejos está, hay que hacer una carretera para... Javier, ¿pero de qué hablamos? Si eso ya vuela todo. Lo voy a poner un poco más difícil todavía. Sí. Hay un factor que no tocamos todavía, que se puede superponer a ese futuro que estás pintando. Y es que el futuro de Asturias se parece mucho al de un geriátrico. Pon en relación eso que estás diciendo, de ese futuro cuántico, con la evolución demográfica de Asturias que va hacia el geriátrico, y a ver cómo casan esas dos cosas. Pero si tenemos en África una bomba demográfica ahí... el último problema que tenemos es el demográfico. Sí, ya sé que voy a la contra de lo que se opina. El menor problema que tenemos es el demográfico. Javier, no, yo no te digo que eso sea un problema, porque yo también difiero bastante del catastrofismo de la demografía. Tendremos que hacer una economía realmente ajustada a lo que hay, superpuesta y a partir de la realidad. De nuevo, el principio de realidad, que no hay que dramatizar la realidad, hay que adaptarse a ella. Sé que la realidad es bastante dramática. Imagínate el chollo de empezar a operar de próstata. No hay que dramatizarla más. Bueno, vale. El chollo de empezar a operar de próstata a todo el mundo, porque todo el mundo llega a viejo. Pues es una industria tremenda. Javier, claro. Tú eres como Julio Verne. Escuchar a Julio Verne en un determinado Ojalá, momento, en una determinada época es maravillosa, pero el problema es el individuo que tiene que vivir. O sea, hay una realidad social que en esa transición tendrá que convivir y tendrá que salir adelante. Y ese es el grave problema de lo que tenemos. Sí. Entonces, estamos hablando de una realidad y esa realidad le va a pillar un tren y a los que estén preparados con la maleta hecha van a salir adelante y los otros continuarán siendo, pues sabe Dios lo que será. Y este es el panorama triste de nuestra Asturias. Sí, hay un aspecto dramático y es que así como hemos logrado repartir las cargas fiscales mal que bien, no hemos logrado repartir de una manera natural y viable el trabajo, el poco trabajo que va habiendo por la automatización, etcétera, etcétera. No lo hemos logrado y no nos lo estamos planteando. La generación de actividad económica. Pero fijaros en una cosa. El otro día hubo mucho revuelo porque se concedió la Agencia de Inteligencia Artificial, se va para Coruña. Sí.
en Asturias nos parecía como inverosímil. Joder, tenemos el parque tecnológico, la universidad, no sé qué. Tú miras cualquier informe sobre investigación y resulta que Galicia, pero Galicia tiene, no hay datos de Coruña, pero Galicia tiene en principio mejores indicadores, salvo el número de investigadores, que me pregunto qué es lo que están haciendo entonces, porque los resultados no parecen que lo acomoden demasiado. Depende. Jacobo, y comunicaciones. Tenemos comunicaciones, o sea, el aeropuerto, que es importante. Y comunicaciones. Y tenemos también, pero los indicadores de inversión, de no sé qué, de innovación de las empresas, son mejores en Galicia que en Asturias. No somos conscientes de eso. Y es una cosa que eso ya no depende de Oviedo o de Gijón, sino que depende de algo que va más allá de lo local, que depende de lo regional o de lo nacional. No sé de qué depende, pero desde luego están ahí. Y, por ejemplo, en Coruña hay un grado de inteligencia artificial, que en Oviedo es solamente una cátedra de algo parecido. Y hay lo que llaman hay un nodo de empresas de inteligencia artificial. Y, por cierto, están haciendo algo que va a desarrollar cosas de estas en lo que sería la Vega de allí de Coruña, que no sé cómo se llama. Están haciendo ya una torre mucho mejor. Sí, evidentemente. Están ahí trabajando con eso. Y un supermercado. Entonces, lo que quiero decir es que, más allá, estamos pensando siempre, yo me pongo negro a veces cuando lees en redes sociales o con conversaciones con la gente que están puta Oviedo, puta Gijón, con perdón, están con estas cosas y pero vamos a ver, ¿en qué mundo estamos viviendo? Estamos ese juliganismo futbolístico, en vez de estar civilizando el fútbol, estamos futbolizando la civilización aquí en Asturias. Y dos ciudades que están, digamos, deberían tener vocación de cooperación, junto con el resto de Asturias. Deberían tener vocación de cooperación, en un marco, digamos, más o menos, digamos, de planificación territorial, organización territorial más o menos razonable, de organización económica más o menos razonable, están cada vez más enfrentadas y compitiendo por recursos cada vez más escasos. Es decir, aquí nos quejamos de que nos llevan la capitalidad. Es decir, si aquí se llevase una facultad o se llevase una consejería, si tuviésemos, no sé, una empresa que hiciese ordenadores cuánticos, nadie estaría preocupado por eso. Y ponemos que en Oviedo nos quitan la capitalidad o lo que sea, eso y nos vamos a salir espárragos. Es que la administración debe hacer su trabajo precisamente para ordenar todas esas demandas. Yo ahí estoy de acuerdo con Cosme. Yo creo que esos localismos matan nuestra competitividad. Claro, ahí es donde estoy yendo. Si tenéis un minuto o menos cada uno, por este orden, para conclusiones, hablar ahora o callar para siempre, que se decía en las sentencias antes. Felipe. Yo dice, sin lugar a duda, Oviedo y Gijón son dos realidades totalmente distintas, muy poco homogéneas en estructura social ahora mismo, y Oviedo, mientras que Gijón tiene un futuro teóricamente mejor desde una administración regional que le planifica y le da vía verde, la ciudad de Oviedo tiene un futuro mucho más negro y decrépito. Iván. Se suele decir de la historia de España que tenemos un presente claro y un futuro cierto, pero que lo que es inverosímil y lo que desde luego es de todo punto de vista tocado por una nube de incertidumbre es el pasado. Bueno, pues yo creo que esto se aplica un poco a Oviedo-Gijón, a esos localismos que restan competitividad, que restan energía, que restan sinergias y que nos hacen mirarnos el ombligo y que nos hacen no mirar a aquellos con los que tenemos que competir, que no son los que están a 25 o 26 kilómetros, sino que son La Coruña, Bilbao, León, las otras grandes ciudades de nuestra mitad norte española que, complacidas y complacientes, se frotan las manos viendo cómo nosotros nos matamos uno a otro. Bueno, yo no creo que la sangre llegue al río y creo que estas diferencias que se perciben como enormes entre Gijón y Oviedo son más superficiales que profundas. Creo que la cooperación necesaria y la vertebración, no ya de Oviedo frente a Gijón, Gijón frente a Oviedo, sino del territorio de Asturias, la economía del centro de Asturias, es un trabajo pendiente de la administración, que está para eso, está para organizar, está para coordinar, está para vertebrar. Y si aquí realmente se echa de menos esa ordenación, es porque la administración no hace su trabajo de forma eficiente. Y creo que tampoco debemos darle demasiada importancia a esa algarabía de las redes sociales y a esa especie de competición bajuna que se da entre los alborotadores de un sitio y de otro. Creo que eso es la espuma, pero que no pasa la cosa de ahí. Yo creo que la administración hace su trabajo y lo demás es la vida y la realidad. Jacobo. Bueno, pues yo lo que veo son dos ciudades cada vez más parecidas,
cada vez más vinculadas entre sí, cada vez hay más gente de Oviedo que vive en Gijón y gente de Oviedo y de Gijón que vive en Oviedo, aunque sea en el área metropolitana de Oviedo, que dice Felipe, veo cada vez, y dos ciudades que deberían cooperar y que sin embargo tengo la sensación de que están cada vez, pese a lo que es la realidad social, digamos, la realidad sociológica del centro de Asturias y de Asturias en general, están cada vez más alejadas y compitiendo entre sí cuando tenían que estar compitiendo con otras ciudades de la Unión Europea e incluso del resto del mundo. Bueno, pues no sé. Si alguien quiere añadir algo más... Pues hombre, podríamos avanzar un resultado de mañana. Borja, por supuesto, sin lugar a duda. 1-0. 1-0 pidiendo la hora. Bueno, me vais a ser... Me vais a permitir sé valiente. Me vais a permitir ser desmesuradamente optimista. 0-0. Yo reconozco mi manifiesta incompetencia en este tema, con lo cual no me pronuncio, pero más que nada por la incapacidad para tener un criterio para ello. Yo el jorobu, 5-0. Nada más, amigos, hasta el próximo viernes, ya comentaremos quién ganó la porra y volveremos, eso como siempre, con un tema de actualidad para tratar en profundidad. Pues eso, buenas noches.